Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Bienvenidos a Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Damos la bienvenida a todos aquellos que también se conectan a través de Facebook. Una vez más, damos la bienvenida. Recuerden que somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida aquí en Sahagún, Córdoba. Damos ese cordial saludo y esperamos, como siempre, de ser de mucha edificación para todos los oyentes, no solamente los presentes, sino también aquellos que nos escuchan a través de este medio virtual. Vamos a orar, vamos a pedir la guía de nuestro Maestro, del Espíritu Santo, para que sea Él enseñándonos provechosamente y que nos pueda dar el crecimiento, la madurez y el entendimiento de su palabra. Amén. Vamos a orar. Ahí donde está, incline su rostro. Padre Santo, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por esta preciosa mañana, por este día de vida que nos das. Gracias por permitirnos poder estar en este lugar, reunidos en comunión los unos con los otros, hoy en el día del Señor. Padre, reconocemos nuestra necesidad de nuestra alma, Señor. Más que lo terrenal, lo más importante es la necesidad de depender de usted cada momento, Señor, cada día. Y por eso, delante de tu presencia, están tus redimidos, Señor, aquellos que un día dejaron de confiar en sus fuerzas, en sus méritos, y que confiaron totalmente en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te agradecemos porque desde ese día tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú cuidas y provees para cada una de nuestras necesidades. Durante todo el tiempo, usted nos ayuda, nos guía, nos protege. Señor, te pedimos, ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre nuestro entendimiento y que podamos enfocarnos en tu palabra, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos estudiando el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 1. Los líderes preguntan hoy día, ¿qué podemos hacer para que la iglesia se llene de gente? Al analizar la iglesia contemporánea, algunos llegan a la conclusión que hay algunas cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, algunos dicen que tenemos que cambiar la música. Una conocida revista cristiana dice lo siguiente, y lo voy a citar: la música es uno de los medios más efectivos para grabar en el corazón la verdad espiritual. La iglesia entonces tiene que modernizar su estilo musical para que de esta manera los perdidos, las generaciones, puedan ser alcanzadas en nuestros días. Otros dicen que lo que debe de cambiar es el método. En pocas palabras, nuestra estrategia de cómo alcanzamos a los incrédulos. Y argumentan y dicen que Pablo se hizo como el mundo para ganar al mundo, dicen ellos. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Si queremos alcanzar en la cultura en la cual Dios nos ha puesto a las personas, entonces debemos imitar la cultura.
Otros piensan que el medio que debe de cambiar es la predicación, dicen ellos. Porque la predicación de Cristo, del Evangelio, es muy anticuada, es muy impopular. Y la manera entonces del mundo interactuar constantemente, de la globalización en las relaciones personales, son esenciales. Así que necesitamos más diálogos, necesitamos las redes sociales, necesitamos también foros de discusión, establecer relaciones no amenazantes, sino más bien que acepten y toleren a todos para ganar la gente para Cristo. Aún otros más están convencidos que más bien lo que debe de ser reemplazado es el mensajero. El mensajero necesita ser más carismático, debe de tener una buena presencia, debe de ser un excelente comunicador para que la gente venga a la iglesia. Y finalmente, algunos dicen que es imperativo que cambiemos el mensaje, y que más bien prediquemos de lo que es popular, que prediquemos más bien un mensaje lleno de optimismo, lleno de positivismo, lleno de prosperidad, lleno de salud, lleno de aceptación. Después de todo, el cristianismo depende de cuán popular sea. Algunos piensan de esta manera. ¿Acaso no es así o no son las cosas así en este tiempo? Pues déjeme decirle que no hay nada más impopular que el infierno. No hay nada más impopular que el cielo, que la ira de Dios, un Señor crucificado, la santidad de la vida, la gloria de Dios. Qué aburrido, qué impopular. Nadie le da likes a estas cosas. ¿Por qué? Porque es aburridor. Más bien, prediquemos de la autoestima, prediquemos de la prosperidad, de cómo alcanzar tus metas, de cómo tener un alto nivel económico, de sobreponerse a tus problemas y de vivir en victoria y superar tus defectos. De hecho, hay foros en templos, en iglesias, donde se habla de la economía. Se enseña de cómo ser un empresario exitoso. Y eso es lo que se predica hoy en día. Todo eso se basa en un concepto que está arraigado en la mente, pero diría yo más bien en la mente carnal de muchos que dicen ser cristianos. El cristianismo contemporáneo, en su generalidad, piensan que podemos lograr obras divinas con esfuerzo humano, que podemos lograr obras divinas con esfuerzo humano. Es decir, podemos lograr la salvación de las personas, que ellos vengan a la iglesia si utilizamos métodos correctos. Pero también lograr también la madurez espiritual de los hermanos si es que usamos, escuche bien, las estrategias adecuadas, los programas adecuados, las actividades adecuadas, los cursos adecuados. Entonces podemos hacer que la gente se comprometa con Cristo. Ahora, déjeme decirle una cosa. Si podemos llenar la iglesia relativamente fácil, si es que usamos las redes sociales, si es que tenemos publicidad, si tenemos un estudio de marketing, si podemos también tener una música pegajosa y mensajes que se enfoquen en la política, en el entretenimiento, en la psicología, en la familia, en el campeón, en el valiente que hay en ti, en el amor, en la prosperidad, entonces podemos llenar la iglesia. Pero eso no es lo que Dios quiere. Más bien Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren
en espíritu y en verdad. Discípulos genuinos, obedientes de nuestro Señor Jesucristo, que se rindan a Él, que lo amen y que vivan para Él. Quiere hijos sensibles a la predicación de la palabra, que amen su palabra, que anhelen estar con el Señor, que reflejen su santidad y que estén llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos del conocimiento de su palabra, que sean maduros espiritualmente y que no sean carnales, es decir, que no sean mundanos, sino más bien que compartan con entusiasmo el Evangelio a otras personas y que vivan para Cristo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Esa obra en nuestros corazones, aún los que estamos aquí presentes, no la puedo hacer yo. Aquellos que me ven virtualmente, esa obra no la puedo hacer yo. Tampoco lo puedo hacer en mi propio corazón. Solamente lo puede hacer Dios. Dios es el único que puede hacerlo. Ahora, lo más extraordinario es que Él nos ha dicho cómo hará esa obra. ¿Cómo la hará? ¿Cómo producirá salvación? ¿Cómo producirá madurez espiritual en la iglesia? Por medio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Es una tragedia que la iglesia cristiana en nuestros días ha perdido por completo, escúcheme bien, la confianza del poder del Evangelio para transformar a la gente. Eso es lo que vamos a predicar hoy. En la cita que nos corresponde, el poder del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. La confianza en el poder del Evangelio para transformar a la gente es lo que hoy en día se ha perdido por completo. Quiere decir que no hay confianza. Y como no hay confianza en el poder del Evangelio, entonces reemplazamos la predicación con otros métodos y con otras estrategias. Pero, amados hermanos, lo que quiero que hoy aprendamos es que el Evangelio es poder de Dios. ¿Lo cree usted verdaderamente? ¿Está usted convencido y lo cree? Pues realmente a mí me parece que no. Porque si lo creyéramos en nuestros corazones, entonces la iglesia sería muy diferente. Porque si realmente, escúcheme bien, entendemos el Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios, entonces no tendríamos vergüenza, sino que tendríamos una confianza total y un valor, y estaríamos predicando el Evangelio por todo lugar. Porque estaríamos confiando en esa palabra, que sí va a transformar a las personas. Si realmente creemos en el infierno, que el infierno es real, que el cielo es real, que su gloria es bella y que la salvación de nuestros amigos y familiares dependen de creer en el Evangelio, entonces le compartiríamos sin cesar, con denuedo, con pasión. Pero así como tantas iglesias hoy día que a veces criticamos y juzgamos, nosotros también no conocemos o entendemos correctamente qué es el Evangelio. He escuchado muchos predicadores como Paul Washer. Él dice que la iglesia contemporánea de hoy día debe de ser nuevamente reevangelizada. Amén. Hay que volverla a evangelizar. ¿Por qué? Porque no conocen ni entienden el verdadero evangelio. Y como no entienden que el evangelio es poder de Dios para transformar las vidas y la salvación, la vida eterna, por eso es que no predicamos. No tenemos esa confianza. Le predicamos al amigo, al vecino o al familiar, pero hermanos, sin esa confianza.
de que Él es poder de Dios para transformar las vidas. Amén. Pablo dice en el texto que vamos a leer hoy: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando nosotros comprendamos que la salvación, que esta verdad es esencial y debemos de comprenderla correctamente, solo entonces vamos a confiar en su poder para salvar a los perdidos. Entonces vamos a abrir nuestra boca y comunicar el evangelio. Es lo que Pablo nos quiere enseñar en esta preciosa mañana. Mi oración, amada iglesia, es que confiemos en el poder del evangelio para transformar a las personas. Que confiemos en el poder del evangelio para transformar a las personas. Vamos a leer solamente 2 versículos ahí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Estos 2 versículos son muy importantes y dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Estos 2 versículos exponen el tema central de toda la carta del libro de Romanos. Estos son versículos importantísimos y probablemente de toda la literatura. Y no estoy exagerando. Estos versículos fueron claves en muchas personas en los primeros siglos, en el cual encontramos la lucha que había en muchos reformadores, especialmente Martín Lutero. Siendo joven, luchaba con estos versículos, hasta que un día, en el versículo 17, entendió especialmente ese versículo y se inició la llama protestante que cambió el mundo para siempre. Si nosotros nos fijamos bien gramaticalmente, estos versículos están enlazados con lo que viene antes y con lo que viene después. Si usted se da cuenta, se fija allí cómo comienza el versículo 16 con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Significa que Pablo está explicando lo que dice en el contexto del versículo 15. Y si usted mira en el versículo 18, también encontramos la palabra ¿por qué? Está explicando o enfatiza que viene del contexto del versículo 17. Entonces, él está explicando allí. Por eso es que algunos creen que estos versículos son en realidad versículos subordinados en toda esta sección y que de ninguna manera pueden ser considerados como los versículos más importantes de toda la carta. Sin embargo, es cierto, gramaticalmente estas cláusulas están subordinadas, pero en virtud de su contenido, de lo que Pablo enfatiza, en virtud de la importancia crucial y esencial en el cual Pablo comunica acerca de lo que es el evangelio. Pablo ya ha iniciado su carta, ha hablado acerca de él, ha saludado a los romanos, ha hablado acerca de su llamado apostólico, el deber que él tiene de predicar a todos los gentiles en todas las naciones y hacer discípulos obedientes de Cristo. A partir del versículo 16,
Él enfoca su atención en lo que es el Evangelio. Escúcheme bien, la naturaleza del Evangelio. Aquí empieza el cuerpo de la carta. Aquí empieza la exposición teológica de lo que es el Evangelio. En estos versículos vamos a comprender 4 frases que son muy importantes y que están íntimamente relacionadas, están unidas por proposiciones, por conexiones lógicas, pero 4 frases importantes. La primera está en el versículo 16 que dice: no me avergüenzo del Evangelio. La segunda frase es: el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la tercera, en el versículo 17, el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Y la última frase: como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Los intérpretes de la Biblia han tratado de encontrar cuál es la frase crucial de estas 4 frases que hemos leído. ¿Cuál es la más importante para decir cuál es el tema condensado y resumido en toda la carta? Algunos dicen, por ejemplo, que es la justicia de Dios. Otros dicen que es la justificación por la fe. Otros dicen que es la inclusión de los gentiles. Y otros dicen que es la primacía de los judíos. Pero a mí me parece que el tema central de toda la carta, como ya hemos dicho, está aquí en estos 2 versículos. Porque vamos a ver que aquí se repite 2 veces y se concentra en la palabra evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. Y al inicio del versículo 17, porque en el evangelio, entonces está hablando aquí que el evangelio de Jesucristo es el tema central entonces de Romano. ¿Cuál es el argumento que Pablo está diciendo aquí? Vamos a seguirlo, por favor, allí en el versículo 16 y 17. La idea principal del versículo 15, ya lo leímos el domingo pasado, es que Pablo quiere ir a Roma. ¿Para qué? Para impartir un don, para comunicarles el evangelio. Él quiere compartir su fe con los hermanos que estáis en Roma. Quiere tener fruto en Roma. Ahí lo dice: pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. Él quiere que haya personas que sean obedientes y que también crean y se salven mirando a nuestro Señor Jesucristo por la predicación de su evangelio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo está deseoso? ¿Por qué él anhela predicar y ir a Roma y predicar el evangelio? Porque no se avergüenza del evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza del evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Y por qué es poder de Dios para salvación? ¿Por qué? Porque el evangelio se revela la justicia de Dios. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces vemos que todo esto está en conformidad lo que está escrito, lo que dice en el libro de Habacuc al final, capítulo 2, versículo 4 de Habacuc, dice: mas el justo por su fe vivirá. Entonces las 4 oraciones están íntimamente conectadas. Cada frase doctrinalmente profunda, importante, hay tesoros increíbles en estos 2 versículos. Estudiando un poco, escuché al pastor Martin Lloyd-Jones, gran predicador de Londres del siglo XX, predicó 5 mensajes utilizando estos 2 versículos, con cada frase y cada palabra. Hoy solamente vamos a exponer el versículo 16.
La próxima semana, con el favor de Dios, el versículo 17. Entonces, lo hacemos así porque son muy importantes y muy profundos teológicamente y doctrinalmente. Pablo está pronto, está listo, está deseoso, quiere ir a Roma y predicar el evangelio, porque no se avergüenza. Esa es la primera frase. Varios comentaristas toman esta declaración como un recurso literario. Dicen que en realidad Pablo no está diciendo la verdad, porque Pablo ya ha dicho cómo es posible que después de él haberse presentado como el apóstol de Jesucristo, enviado a predicar a los gentiles en todas las naciones, ¿cómo es posible, después de haber dicho en el versículo 1 que es apartado para el evangelio de Jesucristo, y que en el versículo 15 ha dicho que pronto está listo para ir a anunciar el evangelio, ha sufrido tanto, tiene tanta valentía, está tan comprometido con Cristo, y después diga, por si acaso, no me avergüenzo del evangelio? Y nosotros podemos decir, claro, eso lo sabemos por lo que hemos leído, que Él no se avergüenza del evangelio. Entonces, estos comentaristas dicen, no es lo mismo, o no es lo que Pablo quiere decir, es un recurso literario. En realidad lo que Pablo quiere decir es que él está totalmente confiado en el evangelio y totalmente comprometido con el evangelio, totalmente consagrado a él. Pero yo creo que Pablo es sincero en lo que él dice. El evangelio es locura para los que se pierden. Para los gentiles esto es una tontería. Para el mundo es una tontería y podrían burlarse de aquel que predica el mensaje de Cristo. Podrían ridiculizarlo y también podrían discriminarlo, podrían perseguirlo, y eso es lo que ha ocurrido en toda la historia del cristianismo, donde muchos fueron asesinados, muchos fueron perseguidos y encarcelados, muchos sufrieron, y por vergüenza no predicamos de Cristo. No hablamos de Cristo porque no queremos que nadie se burle de nosotros, porque no queremos que nadie nos menosprecie, por temor al qué dirán, por temor al rechazo. Pero estas palabras de Pablo no son palabras vacías, no son palabras vanas. Pablo entiende muy bien que en todas las circunstancias la vergüenza tiene su raíz en el miedo de ser insultado, en el miedo de ser perseguido, en el miedo de ser golpeado, en el miedo incluso de ser asesinado por hablar el evangelio de Cristo. Pablo mismo había sufrido muchas veces por amor, por hablar el evangelio, porque esa era su pasión. El comentarista Groenfield dice que este es un reconocimiento sobrio del hecho de que el evangelio es algo de lo cual en este mundo los cristianos se sentirán constantemente tentados a avergonzarse. ¿Tentados a qué? A avergonzarse. ¿Alguna vez usted ha sentido vergüenza por hablar de Cristo? ¿Alguna vez has tenido vergüenza hablar de Cristo a tu vecino, ahí en la calle, a los compañeros de tu trabajo, a los compañeros de escuela, de universidad? ¿Alguna vez has sentido vergüenza de confesar a Cristo a otras personas? En cierta ocasión, Jesucristo mismo tuvo que aparecérsele al apóstol Pablo para animarlo. ¿Por qué? Porque ya no quería seguir predicando en la iglesia de Corinto.
porque habían tantos problemas. Además, los cristianos de Corinto eran carnales. Siempre estaban en pleito y llegaron a perseguir a Pablo. Pero el Señor se le aparece. Y en medio de esa circunstancia adversa, mira lo que dice en el versículo 18 del libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 9. Dice Hechos 18, versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si yo fuera el predicador de años atrás, yo dijera: y qué bueno que en esta mañana usted está aquí, porque tú también eres del pueblo de Dios. Y qué bueno porque Sagún es del pueblo de Dios. Eso es lo que la gente quiere oír. Amén. Pero menos mal que Dios abrió nuestros ojos y mis ojos y salimos de esa ceguera. Entonces, ¿qué vemos aquí en lo que acabamos de leer? Que Pablo estaba, ¿qué? Desanimado. Pablo estaba con cierto temor cuando él escribe Primera de Corintios. Él le escribe a los corintios: cuando yo estuve entre ustedes, él mismo dice, estuve con mucho temor y con mucho temblor. Amén. Pero el Señor lo anima. Entonces, estas palabras no son palabras vacías de Pablo. Pablo sabe de lo que está hablando. Él mismo, antes de morir, también exhorta a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe. En su última carta, segunda de Timoteo, exhorta a Timoteo que siga adelante y que no se avergüence. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, ni si no participa, diga conmigo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences. Avergonzarse aquí contrasta con sufrir aflicciones. No te avergüences, más bien sufre aflicciones. Y es porque no queremos sufrir aflicciones que no predicamos el Evangelio. Porque no queremos sufrir y padecer aflicciones, nos avergonzamos del Señor Jesucristo. La vacilación y la indecisión de hablar la verdad del Evangelio ocurre porque tenemos temor a que nos hagan daño, a que nos rechacen o que nos discriminen y se burlen de nosotros. Hay en el Evangelio algo que no es aceptable al mundo. ¿Qué es lo que hay en el Evangelio que produce odio, que produce rechazo, desprecio entre los hombres? El hombre natural, dice la palabra de Dios, no discierne las cosas del Espíritu, porque para ellos son ¿qué? Son locura. Son locuras para él, son tonterías para él. Más bien le da rabia, se encienden en su ira. Más bien se van en contra del mensaje del Evangelio
y también, por lo tanto, del mensajero. El evangelio, ¿qué cosa es lo que tiene que ofende a las personas? ¿Qué es lo que tiene el evangelio que ofende a las personas? Y déjeme decirle muy claro que el evangelio confronta nuestro orgullo. El evangelio nos humilla totalmente y nos dice a cada uno que somos miserables pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos esos anhelos y deseos de autosuficiencia, de independencia, de libertad, de hacer lo que a mí se me da la gana, el evangelio los ataca y los destruye totalmente. Porque el evangelio nos dice, no puedes salvarte a ti mismo, sino que necesitas la ayuda de Dios. Gloria sea al Señor. Eres totalmente incapaz de salvarte a ti mismo. Necesitas a otra persona, necesitas a Dios. Necesitas un Salvador que muera por ti. Y ese se llama Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que tiene el evangelio? Que hace que el hombre se encienda en su ira. Que confronta nuestra autoestima y nos dice que somos malos y que somos corruptos, que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que estamos en una necesidad constante de un Salvador que nos ame. Entonces la mente carnal del mundo es enemiga de Cristo, porque el mundo piensa que por su dinero, por sus deseos, por su orgullo o por su posición y con su poder pueden lograr lo que ellos quieren. Pero Dios dice, no te sirve de nada. Eres inútil delante de mí. Estas verdades enervan el corazón del hombre y de los incrédulos, los llena de ira de tal manera que los cristianos históricamente han sido perseguidos y han sido asesinados por su fe. Pero nosotros, aquí en la iglesia, hemos entendido verdaderamente, realmente el evangelio, lo hemos recibido en nuestro corazón correctamente. Hemos entendido que verdaderamente es el evangelio verdadero y que ha transformado nuestra vida. Eso lo sabe cada uno de nosotros. Cada persona debe de recordar si vino a Cristo por las ofertas que le hicieron. Si usted vino a Cristo porque le sanó, si usted vino a Cristo porque le hizo un milagro, si usted vino a Cristo porque le restauró su matrimonio, le sacó su hijo de la droga, le sacó su esposo del mundo del alcoholismo, entonces déjeme decirle que usted no conoce el evangelio. Y lamentablemente, tristemente lo digo, hay muchos que están sirviendo en alguna iglesia y que a través de estas ofertas un día se bautizaron y que hoy día creen que están pagándole algo a Dios porque no conocen el evangelio. Por eso hay muchos que dicen, yo mi iglesia no la dejo, yo mi iglesia, mi religión, y yo esto y yo lo otro. No, Cristo no va a venir por religión, Cristo no va a venir por iglesia. Usted no es de la iglesia cristiana Fuente de Vida, usted no me está siguiendo a mí, usted es de Cristo. Amén. Somos de Cristo. No somos de la iglesia, no somos de ninguna religión. Somos de Cristo. El problema es que la gente, como ha llegado a Cristo por estas ofertas, entonces han tenido una imagen distorsionada del evangelio, por no decir falsa, o, como sabemos, otro evangelio. Y eso está bajo el anatema de Dios. ¡Ay!, dijo Pablo, si recibimos otro evangelio. Si aún uno de nosotros, dice Pablo,
llegásemos a usted y le predicaremos en Gálatas capítulo 1, versículo 6, y le prediquemos otro evangelio del cual ya habéis recibido, no lo temas, no lo escuches. Si a un ángel del cielo se le aparece con otro evangelio, no lo recibas, sino sea anatema. Hermano, y esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido en muchas iglesias. A hombres que han tenido revelación, que han visto visión, que Dios les ha hablado de noche y que han hecho doctrina de eso, porque la palabra no es suficiente, Cristo no es suficiente. A hombres se le han aparecido ángeles, especial a John Smith, el fundador de la iglesia Los Mormones, con el libro de Mormón, otro evangelio. Todo eso es anatema delante de Dios. No importa la vergüenza, no importa el temor, no importa las circunstancias contrarias que vivamos, porque si amamos a Cristo y a su evangelio más que a cualquier otra cosa, si somos realmente cristianos, no importa, dijo Jesús, lo que nos pueda hacer el hombre. Más bien debemos de temerle a Dios. Debemos de tener el deseo irresistible y la gracia sobre nuestros hombros para evangelizar, así como Pablo. Amén. Pablo está diciendo claramente: yo estoy pronto para ir a anunciaros el evangelio a los que están en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque he aprendido a tener confianza total y absoluta y valor en el evangelio. Voy a citar lo que dice Robert Haldane, un comentarista también del siglo XIX. Él decía, y escúcheme bien, lo tengo aquí porque es muy importante y enfatizo en esto, dice que aquel sistema de creencias en el cual no hay nada de tontería, ese sistema de creencia en el cual no hay nada de tonterías, a los ojos del mundo no puede ser el evangelio. No puede ser el evangelio. ¿Por qué? Porque aquel mensaje que es aceptado y reconocido, aquel mensaje que es popular en el mundo, porque eleva nuestra autoestima, porque nos promete prosperidad, nos da prosperidad, porque celebran las virtudes del hombre y porque nos dice que tú eres un campeón, tú puedes, saca el león que hay en ti. Eso es otro evangelio. Y como dije ahorita, está bajo el anatema de Dios. ¿Por qué? Porque es otro evangelio. No es el evangelio ofensivo de las Escrituras. ¿Y por qué es ofensivo? Porque ofende al incrédulo. Pablo reconoce que sentir vergüenza por hablar de Cristo es una tentación real. Es una tentación que estamos asediados. Para cada uno de nosotros, entonces, el evangelio es ofensivo al mundo. Para el mundo, el evangelio es una tontería, es una locura. Pero Pablo había aprendido a confesar a Cristo sin tener vergüenza. Había aprendido y había tenido confianza y de nuevo de presentar el evangelio públicamente a pesar de la circunstancia en el cual él atravesó muchas veces. Nuevamente, segunda de Timoteo, capítulo 1, ahí en el versículo 12 dice, más abajo, por lo cual, asimismo, ¿qué dice allí? Padezco esto. ¿Qué es lo que padece él? Lo que padecía en el evangelio, persecución, todas esas cosas. Pero no me avergüenzo. ¿Por qué no se avergüenza Pablo? Porque yo sé
a quien he creído. Y estoy dudando. No, estoy seguro que es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito para aquel día. Otra vez vemos aquí la palabra ¿qué? Padecer. La palabra padecer. Yo padezco. No me da vergüenza. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. La pregunta para esta mañana, para cada uno: ¿cómo podemos vencer la tentación de avergonzarnos del Evangelio? Pues Pablo también lo dice. Recuerde que es un peligro para todos nosotros, pero ¿cómo vencemos la tentación para ya no avergonzarnos del Evangelio? Pablo da la respuesta allí en el versículo 16. Para que ya no te avergüences del Evangelio, lo que tienes que hacer es, lo que tienes que entender es, ¿qué es el Evangelio? Y cuando usted entiende qué es el Evangelio, ¿cómo vas a tener vergüenza de un mensaje maravilloso, de un mensaje precioso, tan increíble, que produce salvación y vida eterna? Solo 2 puntos aquí. En primer lugar, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Ahí en el versículo 6, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios. Pablo dice, porque yo tengo un entendimiento correcto de lo que es el verdadero Evangelio, por eso es que yo puedo tener confianza y valor y no tener vergüenza de lo que estoy diciendo. El término aquí poder en el griego viene de la palabra dunamis. Poder viene de la palabra en griego que es dunamis. Y de dunamis viene la palabra dinamo. Entonces eso es usado en concordancia con la enseñanza del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se dice de Dios que es un Dios poderoso para salvar a su pueblo. Y vamos rápidamente en el libro de los Salmos, capítulo 77, versículo 14 y 15. Dice lo siguiente: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Qué fue lo que hizo allí? ¿Cómo se relaciona aquí el poder de Dios? Con la redención de Dios, de cómo Dios salvó con mano poderosa a Israel. Un Dios que poderoso. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios poderoso, ¿para qué? Para salvar, para transformar. Mire lo que dice allí, Salmo 140, versículo 7. Jehová, Señor, Señor potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Potente Salvador mío, dice el salmista, 140, versículo 7. Entonces vemos allí que la mano del Señor no se ha cortado para salvar. Es poderoso para salvar y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo también dice, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz, es decir, el Evangelio, es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es para nosotros? Poder de Dios. ¿Está comprendiendo en esta mañana? ¿Qué es lo que es para nosotros el Evangelio? Poder de Dios.
El poder de Dios está presente, escúcheme bien, en la predicación del verdadero evangelio. Porque usted sabe que hay un evangelio distorsionado, hay un evangelio falso, que no es el evangelio de las Escrituras, que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el poder radica en el mensaje verdadero del evangelio. ¿Dónde radica el poder? No en el mensajero, no en la estrategia, no en la música, no en lo que yo pueda hacer aquí, bailar champeta, para que los que del mundo también se vengan a la iglesia. Alguien dijo: enseña y haz cosas mundanas y llenarás la iglesia de mundanos. Y tristemente y lamentablemente hay muchas así. Llenan no de cristianos, sino de mundanos. Creyendo que porque van a una iglesia, cargan una Biblia, tienen algún oficio, van a ser salvos. Y se lo digo desde ya: leer la Biblia no te salva. Bautizarte no te salva. Pertenecer a una religión no te salva. Llegar en la iglesia a cantar himno no te salva. ¿Qué es lo que nos salva entonces? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Y no es una fe ciega. Es una fe que se fundamenta en las Escrituras. No es lo que yo pueda hacer. Es una fe que se fundamenta en el verdadero evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Cuánto le dan fuerte una alabanza a nuestro Dios? Cuando se predica el evangelio tal como es, en el poder del Espíritu Santo, tiene el poder para salvar. Mira allí más abajo, en el versículo 21, ¿qué dice? 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, escuche bien, el mundo no conoció a Dios. ¿Quién no conoció a Dios? El mundo, mediante la sabiduría. Y escuche, agradó a Dios. ¿Qué fue lo que le agradó a Dios? Salvar a los creyentes. Porque yo baile champeta, porque yo meta rock, vallenato y salsa en la iglesia, porque yo utilice métodos mundanos, porque yo me debo de hacer al mundo como Pablo se hizo a los del mundo, tergiversando mal un texto. ¿Cómo Dios salva a los creyentes? ¿Cómo Dios atrae a la gente? Dice, porque agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Gloria a su nombre. Aleluya. ¿Cómo salva a Dios? ¿Cómo demuestra Dios su poder para salvar? Por medio de la locura de la predicación. Y no digamos, como muchos dicen, que como la palabra en el griego aquí, dunamis, viene de de dinamita, perdón. Entonces dicen que el evangelio es dinamita para el mundo, lo cual es una analogía mala, porque ¿cómo podemos comparar nosotros el evangelio, que es poder de Dios, con una dinamita? ¿Qué es lo que hace una dinamita? Explota, destruye, pulveriza. En cambio, el evangelio restaura, transforma, reconstruye. Y yo he oído muchos predicadores decir eso, porque el evangelio es dinamita,
porque quieren power. Pues no, hermano. No digamos que el evangelio es la dinamita de Dios. Lo dicen como la palabra griega es dunamis, y de allí viene la palabra dinamita. Entonces el evangelio es la dinamita de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Pero créeme usted, o piense por un momento, ¿usted cree que Pablo, cuando está escribiendo esta carta, él está pensando en la dinamita? No, Pablo, más bien, cuando él está escribiendo esta carta, él está pensando en el poder que hay para restaurar y para salvar y para libertar al pecador de la esclavitud del pecado. El erudito Donald Carson, él dice que eso es un anacronismo semántico. Por lo que dije, la dinamita explota, destruye, deshace, pero el evangelio da vida nueva. El evangelio perdona, y eso es otra cosa distinta. El poder de Dios para liberar, para reconciliar, para restaurar, para perdonar, para reconstruir, no destruir, sino para limpiar también nuestros corazones. Eso es el evangelio de Jesucristo. Es poder de Dios que resulta en la salvación. ¿De quiénes? De los que creen en Él. ¿Qué dice allí? Romanos 1:16 dice, vamos a leerlo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Entonces, cuando Pablo habla de la salvación, siempre tiene un sentido de liberación espiritual. Somos salvos de la esclavitud del pecado, pero también somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos espiritualmente de la esclavitud del pecado, de la muerte eterna, de la ira de Dios. En ese sentido, la salvación no es solamente ahora, no es solamente presente, sino que es futura. Somos salvos de la ira de Dios cuando todos estemos delante de Él en el juicio final. Mire cómo dice Romanos 5:9: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Y yo creo que nosotros hemos enfatizado mucho de lo que es ser salvo, ¿cierto? Porque uno le pregunta a cristianos de años, no para hacerlos quedar mal, sino para que se den cuenta dónde han edificado su casa espiritual, su fe, dónde está fundamentada. Porque muchas veces sus vidas la fundamentan en dones, la fundamentan en estrategia o lo que diga el hombre. No. Nuestra casa debe de estar fundada sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Aquel hombre o aquella mujer que logre hacer esto, Jesús mismo dijo, la compara como un hombre prudente. Pero el que no edifica sobre este fundamento es comparado como un hombre o una mujer insensata, que luego de venir las pruebas, los vientos, los ríos, y dan con ímpetu contra esa casa, se cae y viene a ser peor su ruina, porque no estaba fundada sobre la roca. Por eso es que hay muchos creyentes que hoy día están en la iglesia y mañana están en el mundo. Hoy día soy cristiano, pero mañana soy mundano. ¿Por qué pasa esto? Porque no han comprendido y no han conocido el evangelio, porque se bautizaron por ofertas, por falsas promesas, pero no porque entendieron realmente el evangelio. Pregúntese en esta mañana, ¿será que yo el día que me bauticé lo hice porque verdaderamente sentí en mi corazón
la obra de Dios? ¿O me bauticé porque Dios me hizo un milagro? ¿O por la promesa que me hizo aquel predicador? ¿Por eso yo di el paso de obediencia? Si no es así, pídele al Espíritu Santo que hoy te dé convicción de pecado y transforme tu vida. Que experimentes el gozo. ¿Estás experimentando el gozo? La paz de que ya no eres un enemigo de Dios, de que ahora eres un hijo de Dios. ¿Has experimentado la nueva vida en Cristo? A mí me preguntaban, ¿cómo haces tú para mantenerte en el que yo no hago nada? Yo a ese mundo no quiero volver. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé lo que yo era antes. Yo no sé usted si quiere volver a esa vida. Ni por la mente se me pasa practicar lo mismo. Idolatrar el pecado. Idolatrar mis deseos. No. Gracias a Dios, Cristo vino a nuestras vidas y rompió todas esas cadenas. El que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gloria a su nombre. Entonces, ¿qué es ser salvo? Ya usted lo debe de saber. ¿Qué es ser salvo? La palabra ser salvo significa librado de. Librado de. Eso significa ser salvo. Librado de. La pregunta es, ¿de qué me libra Dios? Y ahí lo ve. ¿Seremos salvos de qué? De la ira. Algunos creen que son salvos y que son libertados de las manos de Satanás, del infierno. No, Dios nos salva de su propia ira. Porque a Satanás no lo hemos ofendido, al mundo no lo hemos ofendido, al que hemos ofendido es a Dios. Y como Él es justo, Él tiene que castigar el pecado en su justicia. Pero en su amor y en su misericordia nos da, a lo que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, nos da misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Recibir lo que no merecemos. Usted y yo, querido amigo, merecemos el infierno. Pero amado de mi alma, Dios nos da lo que no merecemos. Por eso, ¿cómo correspondes a esa gracia salvadora? ¿Cómo correspondes a Dios? ¿Será que ser cristiano verdadero, creyente piadoso, es una carga para ti? ¿Será que es difícil? Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que no es pesado, que es fácil y ligera tu camino. Amén. ¿Es difícil? ¿Por qué se hace difícil para algunos? Porque no han comprendido que el Evangelio es poder de Dios para transformar y para salvar a todo aquel que cree en Él. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué Dios nos rescata? ¿Por qué Dios nos libera? Porque quiere que vivamos para Él, para reconciliarnos con Él y que vivamos para la gloria de Él. Entonces somos salvos del pecado y somos salvos para su gloria. Ninguna religión en el mundo, escúchame bien, te puede dar esa salvación. Ninguna. Porque hay quienes dicen, yo mi religión no la dejo. Con mi religión no se meta. Y respetamos todo eso. Pero déjeme decirle que ninguna religión en el mundo te puede salvar. Ninguna religión en el mundo tiene el gozo y el perdón y el propósito de la vida eterna. Ninguna religión te la da. Ni el budismo, ni el catolicismo, ni el mormonismo, ni los testigos de Jehová, ni ninguna filosofía humana tiene un Salvador como Jesucristo.
Ese Dios encarnado que un día vino a este mundo a morir por los pecadores. Y que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual haya perdón y vida eterna. Se llama Jesucristo. Aquí también en Romanos capítulo 1 versículo 3 ya hemos leído este texto, que el evangelio se trata ¿de quién? Acerca de su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Acerca de Cristo. Y en Cristo, en el evangelio, está el poder, ¿para qué? Para salvar. Por eso es vital, para que la gente se salve, que prediquemos el evangelio correcto. No podemos predicar a otro Cristo u otro evangelio, sino tal como está escrito, porque el cielo y el infierno están de por medio. Así que prediquemos lo que dice la palabra de Dios. Un mensaje cristocéntrico. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y si usted se arrepiente hoy y crece en Él, eres salvo. Eres salvo de la ira de Dios. Esa es la salvación. Lo triste de esto es que ahora mismo en diferentes lugares del mundo se está predicando en miles de iglesias en todo el mundo otro evangelio. En este mismo instante dicen que son cristianos, pero están predicando otro Cristo. No creen que el evangelio de Dios es el poder para salvación. Y por eso recurren a estrategias, a métodos humanos, cambian el mensaje, porque la predicación del evangelio no es suficiente. El evangelio no es suficiente. Cristo no es suficiente. Entonces, como no es suficiente, necesitamos ideas, necesitamos estrategias y métodos humanos para forzar y manipular las mentes de los hombres para incitar a que tomen una decisión para Cristo. Quizá usted, al bautizarse, fue manipulada. Es que tienes que bautizarte porque Dios hizo la obra. Y si tú no te bautizas, entonces por eso es que estás enferma. Hasta que no te bautices, no te sana el Señor. Hasta que no te bautices, no te deja Satanás. Y de esa manera manipulan a las masas, a las multitudes, para ser bautizadas. Usted debe de bautizarse porque comprende y entiende el evangelio. Usted debe de bautizarse porque ha ocurrido la obra de Dios en su vida y te ha abierto los ojos y te ha alumbrado el entendimiento y te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, y que hoy día la luz de este precioso y bendito evangelio ha alumbrado las tinieblas que habían en nuestro corazón. Amén. Por eso es que hoy en día se predica un evangelio distinto. Pero no tenemos que hacerlo. El poder de Dios para salvación está en el mensaje de Dios, del Cristo. Vuelvo y digo lo que dije, no en el mensajero. El poder de Dios no está en mí. No quiere decir que yo los voy a convencer a ustedes de salvarse. Si es que soy más entretenido, si es que les cuento un chiste, si es que los hago reír, si es que le pongo videos, si es que soy más carismático, si es así, la gente se va a salvar. No. Porque el poder no está en el mensajero. Vuelvo y enfatizo en lo mismo. Este es el mensaje. Este es el evangelio. El poder de Dios para salvación.
¿Qué es lo que necesitamos entonces? Predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio es predicar más del pecado en cuanto a la fe, en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a Cristo. Nuestra labor es proclamar el Evangelio correctamente, como hizo Pablo, con confianza, con valor, con compasión y confiando en su poder para transformar las vidas. Siempre llamando a nuestros amigos, a nuestros familiares al arrepentimiento. ¿A qué debemos de llamar a la gente? Al arrepentimiento. A que respondan con fe. A que se entreguen totalmente a Cristo. Pero también entendiendo que no hay nada que usted y yo podamos hacer para que ellos sean regenerados. Porque esa labor no es de usted ni de mí, esa labor es de Dios. La segunda verdad es la siguiente para terminar. Lo que nos anima también a predicar es que el Evangelio es para salvación a todos los que confían en Cristo. El Evangelio es para la salvación de todos los que confían en Cristo. Algunos dicen que la salvación es para todo el mundo. Pues la salvación se les predica a todos, pero solamente se hace eficaz y efectiva ¿en quiénes? En los que creen. Pero no creer como un mero intelectual de que sí, yo creo que Cristo vino, Él existió, que murió en una cruz, pobrecito, que luego resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre. Sé que hay un cielo, sé que hay un infierno, sé que hay Dios, sé que hay un demonio. Entonces, yo creo en Cristo. Pues déjeme decirle que Satanás también cree en Dios. Y dice Santiago, y tiembla. Y los demonios también se saben la Biblia. Más que nosotros. Y los demonios verdaderamente sí conocen a Dios. Y porque lo conocen, son como son. Amén. Odian a Dios. ¿Y por qué lo odian? Por su santidad. Por eso la importancia para la iglesia no es tener un conocimiento acerca de Dios, sino más bien es conocer a Dios. ¿Satanás y sus demonios tienen conocimiento de Dios? Claro que sí, mejor que el nuestro. Porque ellos lo vieron y saben cómo es el Señor, saben cómo es su gloria allá arriba. De allá los botaron. Amén. Todas las bendiciones de la salvación, el gozo, el perdón, la vida eterna, la reconciliación con Dios son nuestras desde el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Entonces la fe es clave en todo el libro de Romanos. Dice aquí otra vez, versículo 16 del capítulo 1, para la salvación a todo aquel, dice allí, que cree. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para quiénes? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? Entonces, lo que dije intelectualmente no es todo lo que dije, que Cristo existió y murió. Pero el énfasis que Pablo principalmente da aquí es en rendirse a Cristo, en someternos a Jesús, creer en Él, colocar toda nuestra confianza en la persona de Jesucristo. Douglas Moo dice que la fe no es principalmente estar de acuerdo con un conjunto de doctrinas, sino confiar en una persona. Lo voy a repetir. La fe no es principalmente estar de acuerdo con un conjunto de doctrinas, sino confiar en una persona. Eso es fe, confiar en la persona de Jesucristo. Y lo maravilloso de esto es que la salvación tan grande que Dios ha puesto delante y que está disponible es para todo aquel que cree. Un énfasis aquí en Romanos capítulo 3, versículo 22 al 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero son salvos los que creen, los que tienen fe. Mire también Romanos 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, ¿a quién? A todo aquel que cree. Ahí está, todo aquel que cree. Podemos tener justicia por medio de ¿qué? De la fe. La justicia que nos reviste por la fe de Cristo. Versículo 11, ahí mismo, Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice, la Escritura habla, comunica. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere. O sea, nadie puede ser salvo sin la fe en Cristo. Nadie. No es ninguna religión. No es ningún sistema doctrinal. Solamente Cristo, Dios. Entonces, mi querido hermano y hermana, si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, es decir, si tú has entregado tu vida a Él para vivir solamente para Él y someterte para Él, eres salvo. Ahora, no me malentiendas, la fe que salva no es una obra meritoria del ser humano, porque Pablo contrasta la fe y las obras por un lado. En ejemplo, están las obras humanas por un lado y por otro lado está la fe. Claro que nosotros debemos de tener fe, pero no es una fe, no es una obra, meritoria humana. Son lo opuesto. No somos salvos por obra, sino que somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia soy salvo. ¿Y por medio de qué? De la fe. Y no es de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9 dice, no por obras, porque hay quienes creen que porque hagan obras de caridad, porque hagan actividades, porque ayunen, porque se vistan como cristianos, como religiosos, no por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No pensemos ni por un momento que porque un amigo, nuestro familiar, venga a la iglesia, está bien. O porque cuando usted está enfermo y lloras a Dios, está bien. O porque cuando le predicas a alguien, a tu amigo, a tu esposo, a tus hijos, y les gusta escuchar la palabra, les gusta escuchar hablar de Dios, entonces ya está bien. Todas estas cosas están bien, pero ninguna de ellas lo puede salvar. Lo voy a repetir. Todas estas cosas están bien, pero ninguna lo salva. Lo que dije ahorita, leer la Biblia nos salva. Venir a la iglesia nos salva, orar nos salva, bautizarnos nos salva, las obras nos salvan. Puedes hacer todo lo que quieras, entregar tu cuerpo para ser quemado, dijo Pablo, dar todas tus posesiones a los pobres, hacer obras de caridad y un montón de actividades. Pero déjame decirle con el dolor de tu alma, ninguna de estas cosas te salva. No por eso vas a ir al cielo. ¿Por qué vamos a ir al cielo? Por la fe en el Evangelio de Jesucristo. Lo único que puede dar vida nueva, perdón de pecado, reconciliación con Dios, es que creas las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo y que pongas tu confianza en Él. La forma como sabrá el evangelio, el amigo, el vecino, el familiar, es cuando usted abra su boca y le comunique claramente el evangelio.
No cuando le hables de que, ay Diosito, o cuando coloques un post ahí en Facebook, bendecido para bendecir. O cuando coloques aquí viviendo como un hijo, como una hija de Dios. O gracias Señor por todas tus bendiciones. No, nada de eso. Sino cuando le comuniques el evangelio verdadero. No cuando lo invites a la iglesia, sino cuando le digas el evangelio claramente y que él crea en ese evangelio, entonces será salvo. Esa es la gracia de Dios y está disponible para todos, pero se hace efectiva y eficaz en los que creen. El evangelio tiene un alcance universal y debe ser conocido por toda criatura. Tenemos que comunicar, tenemos que hablar el evangelio a todas las naciones. Por eso, pero eso, solamente va a ocurrir cuando la iglesia tenga confianza, seguridad y valor, y no tener vergüenza y no tener miedo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Como dije ahorita, cuando entendamos que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para terminar, lo que podría sonar un poco extraño aquí en este versículo como un anticlímax, después de enfatizar que el evangelio es poder de Dios y que está disponible para todo aquel que cree, Pablo introduce aquí una nota de prioridad, porque él dice al final del versículo 16, para terminar, al judío primeramente, y él pone allí la palabra primeramente y después el griego. Pero ahorita, ¿cómo que el evangelio no es para todos? ¿Cómo dice ahora que primeramente, que primero al judío y después al griego? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? En primer lugar, tenemos que volver a enfatizar que la salvación es para todos, para judíos y para griegos, para judíos y para no judíos. La salvación en Cristo está disponible para todos y se debe de predicar a todos. Pero vuelvo y enfatizo, solamente se hace efectivo y es eficaz en los que creen en Él. Ambos pueden ser recipientes de gracia, ambos pueden ser recipientes también de la ira de Dios. Romanos 2:9, mire lo que dice. Habla de la condenación. Romanos 2:9, ¿qué dice? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Que hace lo malo. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Entonces vemos aquí que ambos está disponible la salvación y para ambos también la condenación. Entonces, ¿cómo entendemos esa palabra? Primeramente, ¿en qué sentido tiene prioridad los judíos? Algunos dicen que en ningún sentido y que Pablo aquí está dando el orden histórico de cómo se les predicó el evangelio. Cuando leemos, si usted lee el libro de los Hechos, vemos que cuando se predica, primeramente se predica a los judíos y luego se predica a los gentiles. Entonces, algunos creen que es el orden que Pablo le ha dado, pero la interpretación es la siguiente. Los judíos tienen prioridad en la aplicación de las promesas de Dios. Por eso Pablo insiste, no solo aquí, esta es la primera vez, no, él siempre en todo el libro de Romanos, vemos a una iglesia que está en Roma, que es mayoritariamente gentil, mayormente compuesta de romanos y griegos, pero les insiste que las promesas del evangelio se hicieron primero ¿a quién? A Israel en el Antiguo Testamento. Entonces por eso es que él le da prioridad y él dice aquí, por lo tanto la prioridad en la aplicación de esas promesas es para Israel.
Entonces, la prioridad de los judíos es una verdad teológica incuestionable. Dios eligió de todas las naciones un pueblo especial, y fue el pueblo judío. A ellos Dios les dio promesas, les dio patriarca, les dio leyes, hizo pactos con ellos. Los judíos tienen prioridad en cuanto a la forma de salvación, porque todos son salvos por fe, es lo que acaba de decir Pablo. Tampoco tienen prioridad en la participación de las bendiciones de la salvación. ¿Por qué? Porque todos podemos participar de esas bendiciones si es que tenemos fe. Amén. Entonces, eso es lo que dicen aquí. Sin embargo, sabemos que la salvación viene ¿de dónde? De los judíos, dice Pablo también, porque de ellos nació Cristo, de ellos viene el Mesías, de ellos vinieron los patriarcas, de ellos vinieron los pactos, el culto y la ley. Así que por ningún momento creamos que somos mejores que los judíos. En ninguna manera. Somos también pecadores. Por lo tanto, no debemos de despreciar a Israel, porque ellos tienen prioridad en el plan de Dios. Y eso es lo que Pablo va a explicar en el capítulo 9, 10 y 11, que ya lo tocamos hace meses también, esos capítulos donde vemos que a Israel se le había conferido la ley, la palabra de Dios y las promesas. ¿Acaso Dios había hecho nula sus promesas? Entonces él va a explicar eso. Pronto vamos a llegar allá nuevamente. Entonces la verdad de estos versículos es la siguiente: el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, estar convencido de esta verdad transformará tu evangelismo, pero también transformará tu vida. Si realmente lo has entendido, querrás salir y predicar el evangelio a toda persona. El evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvarlo. ¿Salvarlo de qué? De la ira de Dios, del infierno, y que puedan ir al cielo, si es que creen el mensaje del evangelio. Pero más importante todavía, aún, el mensaje, este evangelio puede transformar tu propia vida, no solo tu evangelismo, sino tu propia vida. La pregunta que surge para la aplicación es: ¿has experimentado en tu vida el poder de Dios para salvación? ¿Has experimentado esta salvación, este perdón, esta liberación espiritual de la ira de Dios? Si estás seguro que en el día del juicio serás salvo, ¿estás seguro? ¿Estás convencido? ¿Irás a la salvación eterna o irás a la perdición eterna? ¿A dónde irás al morir? La única forma de estar seguro es arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, las buenas noticias, y entender que Él pagó por tus pecados, que Él murió por nuestros pecados en la cruz, para que ni usted ni yo tengamos que ir al infierno o tengamos que ir a la cruz. Dios consideró a Jesucristo en nuestro lugar, como hemos adorado en esta mañana, como Dios nos ha perdonado, como Cristo pudo satisfacer su ira. Así que si creemos en Él y recibimos vida eterna, seremos salvos. ¿Lo has hecho? ¿Alguna vez te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Él para tu salvación? Si no es así, querido amigo y oyente, este es el momento de humillarnos. Es el momento de rendirte a Él y de creer en el evangelio y de ser transformado por su poder. Vamos a orar ahí donde estás. Inclina tu cabeza. Piensa esta definición de lo que es
el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios para liberación espiritual, para perdón de pecados, para vida eterna y para reconciliación, para gozo eterno, disponible para todos. Pero solamente estas bendiciones serán para aquellos que creen en Él, que confían en la persona de Cristo. Piensa por un momento. ¿Usted ha confiado en Cristo? ¿Has entregado tu vida a Él? Si no es así, hazlo en esta mañana. Vive para Él. Ríndete a Él. Que Él sea tu Señor y Salvador. Sométete a Él. Entrega tu vida a Él y cambiará. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este maravilloso versículo, que en realidad este versículo se haga eficaz en nuestra vida. Que este versículo se haga realidad, no solamente en los que estamos aquí presentes, sino en cada oyente, a nuestros vecinos, a aquellos que nos ven también en Facebook. Señor, y en lo que somos tus hijos, que nos pueda tu Espíritu dar la confianza, el valor, la valentía, que prediquemos el Evangelio sin temor, con confianza, sin tener vergüenza, hablar a otros las buenas nuevas de salvación. Y que aquellos que todavía no son salvos, que todavía no han experimentado tu perdón, que este mensaje los salve. Que este mensaje, Señor, sea usado por el Espíritu Santo y que ellos tengan fe, que crean y que confíen en esto que es verdad y que los puede salvar. Oramos de manera especial por todos aquellos que aún no lo son. Que tu Espíritu Santo produzca esa fe salvadora y que puedas, Señor, convencer de pecado y puedas traerlos a tu luz. Oramos, Señor, por aquel familiar, por aquel amigo, Señor, que está ciego, que no se da cuenta que es una víctima del pecado, que el pecado lo ha llevado al autoengaño, porque como dice Pablo, nuestra mente, nuestros razonamientos están distorsionados por el pecado. Por eso Pablo dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Señor, necesitamos de tu intervención divina, necesitamos de tu autoridad, necesitamos de tu gracia. Padre, queremos pedirte perdón, porque muchas veces no hemos tenido el conocimiento correcto o no hemos entendido verdaderamente el Evangelio y no hemos confiado, Señor, que verdaderamente puede el Evangelio transformar las vidas de aquellas personas que son nuestros seres queridos. Pero en esta mañana tu palabra nos confronta, pero también nos anima y nos reconforta de que hay confianza en tu Evangelio. No en nosotros como mensajeros, no en lo que nosotros podamos llegar a ser, sino en esa obra salvadora que solamente está en Cristo Jesús y que tu Padre Celestial puedes hacer. Obra en el corazón de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestra familia, de nuestros amigos, y que la luz de Cristo alumbre sus corazones. Creemos
como dijo Pablo, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para transformar aquel corazón duro, rebelde, Señor, porque sabemos que así un día estábamos nosotros, ciegos, perdidos, no sabíamos ni en dónde estábamos ni para dónde íbamos. Pero gracias que tu Espíritu Santo llegó a nuestra vida y lo que no tenía sentido, cobró sentido. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Oramos, Señor, por cada petición. Mira, Padre amado, los hermanos presentes. Mira el clamor que hacen cada uno, Señor. Mira la visita que nos acompaña a nuestra hermana en esta mañana. Gracias, Señor. Obra en su corazón. Dale la fuerza. Restaura su vida. Y aquellos que también nos vieron, Señor, nuestros hermanos que no pudieron estar acá, que también puedas bendecir su vida, puedas ministrarle. Oro también, Señor, por Carmen Miranda, Señor. Que sea usted, amado Dios, Señor, pasando tu manto de sanidad. Sabemos, conforme a tu voluntad, apelamos a tu misericordia, a tu gracia. Tú dices en tu palabra, si hay alguno enfermo, oren por esa sanidad. Oramos, Señor, por ella. Oramos por su salud. Oramos por aquel órgano afectado. Padre, glorifícate en su vida, en su cuerpo. Limpia su sangre, Señor. Oramos, Padre amado, también por todos nuestros seres queridos, por los que están cerca y por los que están lejos. Oramos por nuestros pastores. Oramos, Señor, por las necesidades de la iglesia, que tú puedas suplir cada una de ellas. Te damos gracias porque has suplido cada una de las nuestras. No nos ha faltado bocado, no nos ha faltado vestido, no nos ha faltado calzado. Gracias por todas tus bondades. Gracias por todas tus bendiciones. Oramos, Señor, también por el progenitor de Yami Acevedo, por aquel progenitor, Señor, que necesita también esa diálisis, Señor. Que tú puedas obrar en su corazón, limpiar sus venas. Tú puedes usar la ciencia médica. Tú puedes hacer tu obra. Al final, quien sana eres tú, Señor. Gracias te damos por cada vecino, por cada oyente, aquellos que se encuentran descansando, que tú puedas reconfortar sus fuerzas, pero que también, Señor, la luz de este evangelio pueda alumbrar su entendimiento y que puedan también ser salvos. Oramos por ello, oramos por Sagún, oramos por todo lo que está pasando en el país. Señor, gracias te damos. En tus manos encomendamos todo, en los méritos de Cristo, en su obra salvadora y redentora en la cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga a todos rica y abundantemente. Aquellos que nos vieron en Facebook, somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Puede también compartir este mensaje para que pueda llegar también a otras personas. Agradecemos su atención y esperamos que Dios pueda producir salvación también en su vida. Dios les bendiga rica y abundantemente. Salude al que está a su lado. Comparte.